todos los participantes y doctor, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Bueno, les recuerdo que las indicaciones generales y de todos los días, por favor, no podemos servirnos ningún tipo de alimentos en la sala auditorio, ¿sí? Es importante que, bueno, la gente acá está para querer aprender y por el deseo de querer desarrollar sus conocimientos un poquito más, ¿sí? Entonces les ruego por favor hacer silencio, si es posible poner en silencio sus equipos celulares. El día de hoy, jueves 30 de mayo, la temática que abordaremos es la siguiente: los métodos y reglas de interpretación constitucional, métodos clásicos de interpretación, nuevos métodos de interpretación constitucional, subsunción y antinomia, ponderación de derechos, proporcionalidad, contenido esencial del derecho. Y a continuación, casos prácticos en base a la temática del día de hoy, ¿sí? Nuevamente, bienvenido, doctor. Gracias. Ok, muy buenas tardes nuevamente con todos y con todas. El día de hoy vamos a manejar la temática direccionada hacia el ámbito de la teoría de la interpretación constitucional direccionada hacia el eje central del constitucionalismo, que son las garantías jurisdiccionales. Vamos a ver las principales garantías jurisdiccionales contrastando con el instrumento normativo que nosotros tenemos, como es la Ley Orgánica de Garantías. Para que iremos analizando los elementos centrales, las disposiciones comunes, los principios que rigen estas garantías jurisdiccionales y nos iremos contrastando con la teoría de la interpretación. Veremos cómo existe de cierta manera un procedimiento especial que se aplica a cada una de estas garantías jurisdiccionales. Estamos enfocando un elemento ya más pragmático para ver cómo se puede emplear esta teoría de la interpretación dentro de la realidad jurídica constitucional ecuatoriana. Recapitulando un poco lo que habíamos observado el día de ayer, nosotros observamos los métodos de interpretación, los habíamos dividido de manera esquemática en métodos clásicos de interpretación y métodos constitucionales, y habíamos hablado los días anteriores respecto al método de subsunción o método de solución de antinomias. Habíamos observado cómo también existe en la realidad jurídica ecuatoriana el método de ponderación de derechos. Habíamos señalado el día de ayer el método de la proporcionalidad a través de sus tres parámetros centrales, que es la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Vimos nuevos métodos de interpretación, como es la teoría del contenido esencial o núcleo duro de derechos constitucionales, y también métodos desarrollados por la jurisprudencia ecuatoriana, como el método de interpretación intercultural. Contrastamos algunos casos emblemáticos de la realidad jurídica ecuatoriana y vemos cómo nuestros jueces y juezas constitucionales tienden a implementar esos métodos de interpretación constitucional. A continuación de aquello, nosotros empezamos el análisis de lo que son los principios constitucionales, realizando un eje diferenciador entre el debido proceso, configurado en una doble dimensión, un debido proceso legal por un lado y un debido proceso constitucional por otro. A su vez, partiendo de la teoría de Carlos Bernal Pulido, el día de ayer habíamos manifestado que el debido proceso constitucional a su vez puede tener una doble dimensionalidad, expresado a través de un derecho autónomo o expresado a través de un medio, un mecanismo, una garantía para la protección de otros derechos constitucionales. El ejemplo de la aplicación del debido proceso como un derecho autónomo lo vemos expresado en la realidad ecuatoriana, por ejemplo, en la acción extraordinaria de protección. Vemos entonces cómo nosotros podemos acceder a través de la interpretación de la norma constitucional a una garantía como es la acción extraordinaria de protección, invocando directamente la vulneración de un derecho constitucional o la vulneración de un debido proceso dentro de una sentencia o auto definitivo y ejecutorial. El debido proceso también podría ser configurado a través de una dimensión como garantía para la protección de otros derechos constitucionales, como un mecanismo que me permite la protección de un derecho a la vivienda, a la salud, a la dignidad, a la vida, a la libertad de las personas. Podemos ver cómo se configura esta doble dimensionalidad en el ámbito constitucional. Y esto nos va a permitir, a su vez, realizar una diferenciación entre lo que es
en los temas de legalidad y lo que son los temas de constitucionalidad a la hora de, como abogados, profesionales del derecho, servidores y servidoras públicos, jueces o juezas, poder resolver estos problemas que generan tanta controversia en la realidad de Puerto Rico. Nosotros, el día de ayer, tomábamos como referencia precisamente los principios que consagra la Ley Orgánica de Garantías y observamos que existían normas procesales comunes que son propias de todas las garantías jurisdiccionales. Hemos visto cómo se van a expresar principios como el debido proceso, la oralidad, la formalidad condicionada, el principio de subsidiariedad, de cierta manera, como los ejes centrales que van a matizar las garantías jurisdiccionales en nuestro país. Y a continuación estamos analizando normas comunes que permiten la tramitación de estas garantías jurisdiccionales dentro de la realidad jurídica ecuatoriana. ¿Por qué es interesante que nosotros descendamos la teoría de la interpretación dentro de lo que es el eje de las garantías? Porque en un Estado constitucional nosotros contamos con estas garantías con unas herramientas que permiten hacer válidos los derechos constitucionales. Avancemos, por favor. Entonces, el día de ayer habíamos analizado estos principios que nos trae aparejada la Constitución ecuatoriana y habíamos quedado, de cierta manera, ya en la fase de la audiencia. Por favor, volvamos. El día de ayer nosotros hemos manifestado que respecto a la legitimación activa, recuerden ustedes, de las garantías jurisdiccionales también se abre una brecha de interpretación bastante amplia. Recuerdan que cuando estábamos analizando esta temática el día de ayer, manifestábamos y formulábamos una gran interrogante. ¿Quiénes son beneficiarios de estas garantías jurisdiccionales? Si nosotros tomamos como primer referente la Constitución ecuatoriana, podemos observar que todas las personas, pueblos y comunidades son precisamente los titulares de las garantías jurisdiccionales, ¿verdad? Entonces, se abre a nivel constitucional una brecha de interpretación respecto a la titularidad de estas garantías, miren ustedes. Nosotros diríamos entonces que per se, absolutamente cualquier persona puede acceder, de cierta manera, a plantear una garantía jurisdiccional. Pero vamos a ver cómo esto, miren, esa norma de textura abierta que está en el ámbito constitucional, luego termina siendo delimitada a través de un filtro regulador. ¿Cuál es este filtro regulador? La norma contenida en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y va a ser precisamente las normas contenidas en esta Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales la que va a determinar un determinado procedimiento que tiene que observarse dentro de cada una de las garantías. En habeas corpus, habeas data, acción de protección, acción por incumplimiento, acción extraordinaria de protección, etcétera, etcétera, se señalan ciertos requisitos, ciertos elementos que tienden a desarrollar cada una de estas garantías. El día de ayer contrastábamos esa realidad que se vive desde el ámbito de la interpretación de los titulares de los derechos constitucionales para plantear garantías. Y recuerden ustedes, decíamos que en primer lugar son todas las personas. Y poníamos el ejemplo que se había desarrollado a través de la acción extraordinaria de protección. Cuando nosotros manifestamos esta norma, señalábamos el día de ayer qué personas. Son las personas naturales exclusivamente o también pueden ser las personas jurídicas. Miren, se entabla un problema de interpretación respecto a esa norma constitucional, ¿verdad? Pero ¿qué resulta? Que vía hermenéutica, vía interpretación, miren ustedes, la Corte Constitucional dijo que se ha de entender que pueden presentar acción extraordinaria de protección tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Entonces podemos ver cómo una norma de textura abierta termina siendo desentrañada o termina descendiendo en el ámbito de la interpretación. ¿Quién lo hace? No lo hizo el legislador, no lo hizo tampoco la costumbre, lo hizo la jurisprudencia. Jurisprudencialmente, un intérprete o unos intérpretes van señalando este camino respecto a la legitimación activa en acción extraordinaria de protección, por ejemplo. Pero luego se suscitan otros problemas de la interpretación, porque eso es precisamente la interpretación constitucional. Y generamos otro problema a partir de si las personas jurídicas son exclusivamente las de derecho público o también las de derecho privado. Pueden ser beneficiarias de esta acción extraordinaria de protección. Y señalábamos el ejemplo, que de igual manera
la Corte Constitucional tuvo que delimitar vía interpretación, es decir, a través de criterios hermenéuticos en un caso emblemático, en una sentencia fundadora de línea jurisprudencial, en el caso CPN, Municis llegó a determinar precisamente que las personas de derecho público también pueden ser titulares de una acción extraordinaria de protección. ¿En qué devino aquello? Miren ustedes, en que a partir de esa sentencia fundadora de línea jurisprudencial, las personas jurídicas de representantes del Estado plantean permanentemente acciones extraordinarias de protección. ¿Nos lo dice el constituyente, de cierta manera, en la Constitución de la República del Ecuador? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las normas constitucionales son normas de textura abierta. Y por lo tanto, miren ustedes el poder que tiene la interpretación constitucional. Vía hermenéutica, la Corte Constitucional termina señalando los caminos por los cuales se puede presentar una acción extraordinaria de protección, por ejemplo. Pero continuemos con las disposiciones normativas que consagran esta Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y nos encontramos con el artículo 14 de la ley, que manifiesta cuáles son los parámetros que deben observarse dentro de las audiencias de garantías jurisdiccionales. Y miren, nos vamos a encontrar con algunas situaciones bastante peculiares que dan lugar precisamente a la interpretación constitucional. ¿Qué nos dice dentro de los parámetros generales este artículo 14? Miren, nos señala que la audiencia en garantías jurisdiccionales permitirá la intervención de las partes procesales durante 20 minutos cada una de ellas, facultando un derecho a réplica de 10 minutos adicionales. De igual manera, manifiesta esta norma del artículo 14 que los terceros podrán tener una intervención de 10 minutos. Se manifiesta también por parte de esta norma que se debe declarar a la audiencia de manera permanente hasta el momento de dictar sentencia, y señala que ésta solo podrá suspenderse para la práctica de elementos probatorios. De igual manera manifiesta que la ausencia de legitimado pasivo equivaldrá a un allanamiento y la ausencia de legitimado activo equivaldrá a un desistimiento. ¿Qué nosotros podemos observar? Ustedes como abogados, ustedes como profesionales del derecho, ustedes como fiscales, que deben haber observado en muchas ocasiones audiencias de acciones de protección de derechos. ¿Qué pueden observar respecto a esta norma? Que miren, a través de la realidad pragmática se le da distintos criterios interpretativos, ¿verdad? Y pongamos el primer ejemplo. Miren, audiencia, intervención de 20 minutos y réplica de 10 minutos a las partes. Miren, es una disposición normativa, como ustedes pueden ver, clara, ¿verdad? Y expresa. No pueden intervenir per se más de 20 minutos cada una de las partes procesadas, o un derecho de réplica de 10 minutos adicionales. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en audiencias en donde la complejidad del caso amerita que la intervención de los profesionales del derecho se extienda este tiempo de 20 minutos? Puede el juez constitucional, de cierta manera, estando dentro de este paradigma constitucionalista, limitar este proceso de intervención de las partes cuando, precisamente, esta audiencia le permite inteligenciar su criterio para formular una resolución final. Tenemos que ver claramente que en muchas ocasiones esta disposición normativa, miren ustedes, termina cediendo paso frente a otras disposiciones que consagran precisamente la justicia, que consagran precisamente la probidad por parte de los operadores de justicia. ¿Qué es lo que hemos realizado en virtud de aquello? ¿Qué es lo que hace, miren ustedes, un juez cuando, de cierta manera, pese a que la norma le dice 20 minutos, le concede, qué sé yo, 30 minutos o 40 minutos a una parte procesal porque considera que su intervención le va a dar luces para resolver el caso? ¿Qué es lo que realiza? Interpretación. Miren, ¿qué hace? Aplica la disposición normativa en el ámbito precisamente de que la norma constitucional busca, con el espíritu sistemático de la Constitución y la ley orgánica, busca que el objetivo primigenio que tiene la audiencia es inteligenciar al juez para poder obtener un resultado final que sea la tutela de derechos durante la sentencia. ¿Por qué es importante
importante que nosotros observemos cómo a través de la interpretación de las normas nosotros podemos ir generando líneas jurisprudenciales, podemos ir generando de cierta manera tutela y protección de derechos. Pongamos el otro criterio o el otro ejemplo en el cual también se puede ver expresada la interpretación constitucional en este artículo 14. Miren, ¿qué dice el artículo 14? La norma expresamente manifiesta lo siguiente: se debe declarar la audiencia permanente hasta el momento de dictar sentencia. Y esto ha dado lugar en muchas ocasiones a interpretaciones diversas por parte de los operadores jurídicos. Miren, la disposición normativa es clara, ¿no es cierto? Dada la naturaleza de las garantías jurisdiccionales, se debe declarar una audiencia permanente. ¿Qué sucede en la práctica en muchas ocasiones? Obviamente nosotros podemos ver que nuestros operadores de justicia no es que establecen una audiencia permanente y luego de la audiencia emiten una sentencia, ¿verdad? Muy pocos operadores de justicia hacen así. ¿Qué sucede en la realidad práctica? Miren, conforme lo dice el artículo 14, muchos profesionales del derecho han usado esta interpretación del artículo 14 y les dicen lo siguiente: se da una audiencia, digamos, de acción de protección de derechos, ¿no es cierto? Se escucha a las partes durante estos 20 minutos, una réplica de 10 minutos más, se permite intervenir a los terceros con interés. Y después de aquello, los jueces, o algunos jueces, que de cierta manera se les olvidó el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías, declaran concluida la audiencia. ¿Qué sucede respecto a aquello? Miren, profesionales del derecho, y ha sucedido en muchas circunstancias, al observar que los jueces declaran concluida la audiencia, empiezan a exigir al juez que dicte sentencia en ese momento. Y obviamente allí se genera un problema. ¿Por qué? Porque el juez, presionado por la disposición que dice la ley orgánica, tiene que emitir una sentencia y el abogado obviamente lo presiona para que emita en ese momento la sentencia respectiva. Ustedes se preguntarán, dada la diligencia, la probidad que debe tener un juez al momento de emitir una sentencia, resulta prácticamente imposible, sobre todo en audiencias que generan un gran alto grado de complejidad, emitir una resolución inmediatamente, ¿verdad? Pero ¿qué sucede en un momento determinado? Que también los jueces realizan una interpretación de este artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías, miren ustedes, y que manifiestan los jueces al respecto. ¿Cómo? La ley orgánica dice que se debe declarar permanente la audiencia hasta el momento de dictar sentencia, pues ellos no declaran concluidas las audiencias, sino que declaran suspendida la audiencia hasta el momento de la resolución. Miren, un ejemplo claro de cómo se realiza una interpretación constitucional desde la perspectiva de los abogados en libre ejercicio en primer lugar y de los jueces en el otro. ¿Qué es lo que prima respecto a aquello? Una correcta argumentación. Si yo tengo un argumento válido para poder suspender la audiencia, pues estaré completamente legitimado para hacerlo. Y de igual manera, un abogado, si es que tiene el argumento para decir que el juez ya declaró concluida la audiencia, pues está completamente en su derecho de exigir que se emita la resolución inmediatamente. Continuemos, por favor. ¿Qué más podemos observar dentro de esta tramitación de las disposiciones comunes de las garantías jurisdiccionales? La práctica probatoria. La Ley Orgánica de Garantías señala en el ámbito de la oportunidad que se presentarán las pruebas con la demanda o a su vez al momento de la audiencia. La práctica de la prueba, conforme lo dice la ley, tiene que realizarse durante la audiencia. Se establece a su vez un término de 8 días para las prácticas probatorias y excepcionalmente, debido a la complejidad del tema, se puede dar un plazo o una extensión mayor a esos 8 días para las prácticas de las pruebas. ¿Cuáles son los medios probatorios? Los propios medios que tiene el derecho procesal general. Medios documentales, testimoniales, materiales, expresiones oculares, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son la forma de apreciación de los elementos probatorios? Se basa en los principios generales del derecho procesal, sobre todo en el ámbito de la sana crítica, para que el juez pueda emitir la resolución en garantías. ¿Cómo terminan los procesos de garantías jurisdiccionales? Los procesos de garantías jurisdiccionales pueden terminar por desistimiento, que a su vez puede ser expreso o tácito, cuando se haya demostrado el daño respectivo.
o a su vez también podrían terminar a través de un allanamiento, el mismo que puede ser total o parcial. También pueden terminar a través de un acuerdo reparatorio. Sin embargo, existe una excepción a este acuerdo reparatorio. Cuando se observen pactos manifiestamente injustos, es obligación del juez no dar lugar a este tipo de acuerdos reparatorios. Y de igual manera, la forma de terminar un proceso de garantías jurisdiccionales también es a través de la sentencia. La propia ley manifiesta que la sentencia debe ser emitida durante la audiencia y la notificación debe realizarse a las 48 horas siguientes. La pregunta que les formulo a ustedes es: ¿realmente se está cumpliendo esta disposición normativa de carácter legal? ¿Se está emitiendo una sentencia luego de concluida la audiencia? Nosotros podemos ver que muy pocos operadores de justicia en el país lo hacen en ese sentido. Algo muy interesante que tienen las garantías jurisdiccionales es el ámbito de la reparación integral. ¿Qué nos dice la norma constitucional de manera general? Nos dice que los procesos de garantías jurisdiccionales no terminan con la sola emisión de la sentencia, sino que los procesos de garantías jurisdiccionales tienen una connotación especial. Solamente podrán terminar estos procesos cuando se haya efectivizado una reparación material. Es decir, ya se emite una sentencia dentro de una acción de protección de derechos, por ejemplo. Luego, de ejecutoriada esa sentencia, no es que se termine el proceso, sino que se debe observar que se cumpla de manera integral lo que se dispuso dentro de una reparación integral. Y dentro de esa reparación integral, dado el paradigma constitucional garantista del Ecuador, nosotros podemos ver tanto el ámbito material o inmaterial como criterios de reparación. En el daño material vamos a observar el reconocimiento de afectaciones personales, pero hay que realizar una diferenciación. Esta afectación material, a su vez, puede también devenir o también puede ser tramitada a través de un daño moral. El daño moral obedece a un proceso independiente de lo que son las garantías jurisdiccionales. De igual manera, podemos ver que se puede dar una reparación material, y aquí estamos dentro de la esfera económica. Y dentro de la reparación material, aquí nosotros también debemos ser bastante claros al respecto. ¿Por qué? Porque en la reparación integral, conforme lo determina el artículo 18 y luego el artículo 19 de la ley orgánica, nosotros cuando cuantificamos valores monetarios, por ejemplo, debemos remitir aquello al juez contencioso administrativo en caso de servidores o funcionarios públicos, o a su vez a través de un juicio verbal sumario, cuando no tengan este carácter de público. Bien, esto a su vez ha generado también un problema dentro del ámbito interpretativo ecuatoriano. ¿Qué sucede en un momento determinado? Y pongamos un caso paradigmático dentro de la realidad jurídica que se vive en nuestro país. Por ejemplo, un caso tan conocido por todos nosotros, el famoso caso de la Cervecería Nacional, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió allí? Miren, una acción de protección de derechos. Y esa acción de protección de derechos termina, a su vez, mediante una sentencia constitucional. Y a través de esa sentencia constitucional, recuerdan ustedes qué fue lo que hizo la sala de lo penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, pues cuantificó valores monetarios, recuerden ustedes, y determinó que se pague 90 y pico de millones de dólares por concepto de utilidades no percibidas. Pero ¿qué sucede dentro de esa realidad? Miren ustedes. Los jueces de esa sala no observaron que existe una disposición expresa contenida en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que menciona que cuando deba darse una reparación integral en el ámbito material, se tendrá que efectivizar a través de procedimientos como el juicio verbal sumario o a su vez a través del contencioso administrativo. ¿Qué podemos observar? Y obviamente ustedes van a señalar, pero efectivamente, si yo me voy a un proceso contencioso administrativo para que se me repare integralmente mis derechos patrimoniales, de cierta manera me voy a demorar, qué sé yo, 5, 10, 15 años, ¿verdad? Y se desnaturaliza la esencia misma de la garantía jurisdiccional. Pero miren, ahí es donde hace su aparición precisamente el juez activista en el ámbito de la creación del derecho. Miren,
qué es lo que se hace o qué es lo que ha hecho la Corte Constitucional en muchas ocasiones para que no se dé una dilatación en el ámbito del cumplimiento de una sentencia de garantías y de la reparación integral? Aplicando lo que dice el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías, se combina, miren ustedes, al contencioso administrativo, por ejemplo. ¿Para qué? Para que haga una cuantificación del valor monetario que va a recibir el sujeto X por concepto de indemnización económica. No significa que el contencioso administrativo vuelva a conocer nuevamente el procedimiento. No significa que el contencioso administrativo vuelva a valorar elementos probatorios. Lo que hace el contencioso administrativo es exclusivamente la cuantificación del monto al cual se hace merecedor una persona por concepto de reparación integral. Miren, y la Corte Constitucional, por ejemplo, para no desnaturalizar la esencia de la garantía en el ámbito de la severidad, lo que hace es establecer un plazo prudencial para aquello. Le dice, miren, señores de lo contencioso administrativo, se ha reparado integralmente este derecho, se debe cuantificar el monto para que se le dé una indemnización a un sujeto. Para aquello se le da 5, 10, 15, 20 días, dependiendo del grado de complejidad del tema. ¿Cuál es el efecto de aquello? Miren ustedes. Se generó una sentencia atípica dentro de una realidad política constitucional, en donde, respetando lo que dice la Constitución en el ámbito de la reparación integral, pero también respetando lo que dice la normativa infraconstitucional, en este caso la Ley Orgánica de Garantías, se está tutelando que se efectivice esta sentencia de garantías jurisdiccionales. ¿Y qué sucede? Ustedes saben que existe una prevención, existe una norma contenida en el artículo 86, numeral 4 de la Constitución ecuatoriana, en donde cualquier funcionario público que no cumpla una sentencia constitucional, pues será despedido de su cargo. Frente a esta realidad ya más pragmática, obviamente, si es que se le da un plazo prudencial, por ejemplo, a un juez o una autoridad, para que cumpla, cuantifique o repare un derecho, y no lo hace, pues entra la Corte a aplicar la disposición del 86, numeral 4. Y con eso se garantiza que se cumplan también las sentencias constitucionales. De igual manera, nosotros podemos ver que en el ámbito de la reparación integral se debe también buscar a la persona que fue responsable de la vulneración de un derecho. Y esta persona responderá civil, administrativo y penalmente por los actos que devinieron en la vulneración de un derecho constitucional. Finalmente, la Ley Orgánica de Garantías determina que para la ejecución de una sentencia de garantías jurisdiccionales se deben emplear todos los medios necesarios que sean pertinentes, e incluso se puede emplear a la fuerza pública para hacer cumplir las sentencias de garantías jurisdiccionales. Sigamos. Un elemento importante que también se destaca dentro del ámbito de estas sentencias de garantías son los procesos de selección y de revisión. ¿Qué entendemos nosotros con estos procesos de selección y de revisión? En un momento determinado, nosotros tenemos sentencias de garantías jurisdiccionales. Y estas sentencias de garantías jurisdiccionales están siendo producidas a lo largo de todo el país. Todos los jueces del Ecuador, ¿no es cierto?, están conociendo garantías. Y todos esos jueces del Ecuador que conocen garantías, en un momento determinado van a emitir sentencias. Por disposición constitucional y legal, estos jueces tienen la obligación de remitir todas sus sentencias a la Corte Constitucional. Y miren, la Corte Constitucional tiene que iniciar a partir de esas sentencias un proceso de selección y eventual revisión de los casos puestos en conocimiento de la Corte. Esos cientos, esos miles de sentencias que a diario salen del país pasan a la Corte Constitucional. Y la Corte empieza a seleccionar esas sentencias para desarrollar en un futuro un precedente constitucional obligatorio. ¿Cuál es el trámite que se da dentro de este proceso de revisión, de selección y revisión en la Corte Constitucional? Primero, el envío por parte de las sentencias de garantías por parte de todos los jueces. Se debe enviar 3 días después de ejecutoriadas estas sentencias de garantías. Luego, la Corte dispone del término de 20 días para seleccionar o no estas sentencias de garantías jurisdiccionales. La exclusión
en el proceso de selección se ve motivada, obviamente debido a la gran carga procesal que demanda el tratar de sistematizar miles de sentencias que entran a diario a la Corte. De igual manera, la sentencia dentro del proceso de selección y revisión debe darse 40 días después de generada dicha selección. Los efectos que generan estos procesos de selección y revisión serán efectos generales o erga omnes y eventualmente, excepcionalmente, también puede generarse efectos particulares. ¿Cuándo genera un efecto particular? Cuando se entra a revisar el caso concreto. Allí podríamos nosotros encontrarnos con una eventual revisión del caso puesto a conocimiento de la Corte. Finalmente, tenemos cuáles son los criterios para seleccionar una sentencia de garantías jurisdiccionales. Los criterios, conforme lo determina la ley, son la gravedad, la novedad, la inexistencia de otro precedente judicial, la negación de precedentes, la relevancia y la trascendencia nacional. Son criterios que se manejan por parte de la Corte para luego desarrollar estas metasentencias que son precisamente el precedente constitucional obligatorio. Sigamos. De manera general, nosotros hemos enfocado la temática de las garantías jurisdiccionales. ¿Y por qué abordamos las garantías jurisdiccionales? Porque a través de la interpretación, miren, nosotros hacemos efectivos los derechos constitucionales y necesitamos de estas herramientas, como son las garantías, para lograr precisamente que nuestros derechos terminen siendo tutelados, terminen siendo cumplidos. ¿Qué sucede dentro de este escenario constitucional ecuatoriano? Y para ello tomaremos como referencia un texto de Ramiro Ávila Santamaría respecto a las garantías como herramientas imprescindibles para el cumplimiento de los derechos constitucionales. Miren, el autor Ramiro Ávila nos va a plantear 3 escenarios, dentro de los cuales pueden presentarse las garantías constitucionales de un Estado. ¿Cuáles son esos 3 escenarios que pueden plantearse en un momento determinado? Primero, la existencia de un Estado en donde no existan garantías jurisdiccionales, donde no existan herramientas que permitan hacer válidos los derechos de las personas. Nos podemos encontrar entonces con estos tipos de Estados, en donde no existen de cierta manera garantías. Un ejemplo claro de aquellos son los Estados, de cierta manera, que se mantienen bajo un ámbito o bajo un régimen dictatorial, ¿verdad? Allí podemos encontrar esta primera situación. Luego Ramiro nos dice que también podemos encontrarnos con otra realidad, estados donde están consagradas garantías, pero esas garantías resultan ser ineficaces para la tutela y protección de los derechos. Y pone como eje paradigmático el Estado ecuatoriano bajo la Constitución de 1998, por ejemplo. ¿Y qué se menciona al respecto? Formulo el interrogante. ¿Existían garantías jurisdiccionales en la Constitución de 1998? Por supuesto que existían, ¿verdad? Recordemos el habeas corpus, el habeas data, el acceso a la información pública y nuestro famoso recurso de amparo. Entonces, miren, existían herramientas, existían garantías para la tutela de los derechos, pero que resulta que esas eran ineficaces. Fueron tan ineficaces, de cierta manera, estas garantías, a la luz precisamente del modelo de 1998, que se necesitó reformularlas o crear otro tipo de garantías en muchas ocasiones. Recordemos el amparo constitucional, por ejemplo. El amparo constitucional directamente estaba asociado ¿a qué? Estaba asociado a los derechos desde una perspectiva liberal, estaba asociado a las libertades y se terminó asociándolo precisamente a la libertad ambulatoria. Dentro del ámbito pragmático, recordemos en qué o cómo se iba efectivizando este amparo constitucional. Todos los jueces del país, de cierta manera, estaban conociendo amparos constitucionales. Terminó ordinalizándose el amparo constitucional. Pero frente a aquello que estaban conociendo los jueces en el país, simplemente trámites administrativos. Recuerden, terminó nuestra figura del amparo convirtiéndose en un mecanismo para que se conozcan trámites administrativos. Y luego de aquello observamos cómo esos trámites luego pasaban al ex Tribunal Constitucional vía apelación de amparo constitucional. Y vía apelación de amparo constitucional, el Tribunal Constitucional de aquella época lo que hacía es emitir una resolución. Es decir,
existía una resolución por parte del Tribunal Constitucional que lo que hacía era simplemente declarar o no la vulneración de un derecho, pero no podía entrar de cierta manera a efectuar una reparación integral del mismo. Miren, ahora lo que se busca es de manera integral tratar de tutelar los derechos a través de estas herramientas que son las garantías constitucionales. Pongamos otro ejemplo, el habeas corpus. Miren, desde la creación de la institución del habeas corpus, el habeas corpus estaba diseñado directamente para que sea conocido por parte de ¿quién? De los alcaldes, ¿verdad? Miren, la tradición del derecho constitucional manifiesta que la institución del habeas corpus es precisamente una garantía que la conoce el alcalde. ¿Por qué se dio aquello? Porque precisamente los alcaldes tenían una mayor proximidad con los ciudadanos y se sobreentendía que al tener esa proximidad con los ciudadanos se buscaba que se tramiten este tipo de acciones de manera más rápida, de manera más ágil. En un momento determinado crecieron tanto las ciudades que se puede decir, habeas corpus terminaba siendo ineficaz para la tutela del derecho a la libertad ambulatoria. Miren, en grandes ciudades, como por ejemplo la ciudad de Quito, el habeas corpus resultaba en muchas ocasiones ineficaz. ¿Por qué? Porque lo que se hacía en Quito es señalar 2 días para la audiencia, ¿verdad? Se señalaba 2 días para la audiencia y se terminaba reduciendo esta figura simplemente a una formalidad. Si me presentaban una boleta constitucional de encarcelamiento, pues negaba el habeas corpus. Si no me presentaban dicha boleta, pues concedía un habeas corpus, desnaturalizando la esencia misma de esta garantía jurisdiccional. Frente a esta realidad se da un cambio y en el Estado constitucional de derechos y de justicia se adquiere una nueva connotación en figuras o en instituciones como este habeas corpus. Ya no lo conoce el alcalde, ahora lo conoce el juez. Ya no se produce solamente frente a la vulneración de un derecho, sino también frente a la amenaza de vulneración de derechos. Ya no solamente se puede ir direccionándolo frente a la vulneración de un derecho por parte del Estado, sino también frente a particulares. Entonces podemos ver cómo se da un efecto muchísimo más amplio en el modelo de Estado actual. Y van surgiendo una serie de herramientas, una serie de garantías que permiten dicha tutela. Este es el tercer supuesto que nos plantea Ramiro Ávila. Un Estado en donde, a más de existir derechos, también existan mecanismos, existan garantías que permitan la protección de dichos instrumentos jurídicos. Y nosotros lo vemos presente aquello dentro de la realidad ecuatoriana, cuando observamos que se da una ampliación en cuanto a las garantías jurisdiccionales y van a hacer su aparecimiento precisamente algunas nuevas garantías en nuestro contexto. Vamos a ir esquematizando y vamos a señalar algunos elementos diferenciadores de este tipo de garantías jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque nosotros debemos saber identificar y debemos poder interpretar ciertas garantías acordes al modelo paradigmático que tiene el Estado ecuatoriano. En primer lugar, nosotros tenemos una garantía que es conocida como la acción de protección de derechos. Avancemos, por favor. Avancemos todo el tema de la misma. Ahí está. Gracias. El artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador va a consagrar como la primera garantía jurisdiccional a la acción de protección de derechos. ¿Qué nos determina este artículo 88? Que esta acción de protección tendrá como objeto el amparo directo y eficaz de derechos reconocidos en la Constitución. Miren, nosotros podemos ver entonces como el artículo 88 de la Constitución de la República de manera integral y sistemática está cumpliendo el fin ulterior o el fin primigenio que tiene el texto de la Constitución y el modelo de Estado vigente. ¿Cuál era el objetivo prioritario que perseguía este modelo de Estado? La tutela y protección de los derechos constitucionales, ¿verdad? Y efectivamente, para aquello se consagra también el artículo 88. Miren, la acción de protección tiene como objeto amparo directo y eficaz de derechos reconocidos en la Constitución. ¿Qué es lo que hizo nuestro constituyente?
una interpretación sistemática de la Constitución y del modelo de Estado. Si se trata de un Estado garantista, pues obviamente una garantía jurisdiccional como la acción de protección debe buscar ese objetivo primigenio del Estado. Pero ¿qué más dice el artículo 88 de la Constitución? Señala que esta acción podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, contra políticas públicas cuando suponga la privación del goce o ejercicio de derechos constitucionales y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, presta servicios públicos impropios, actúa por delegación o por concesión, o si la persona afectada se encuentra en un estado de subordinación, indefensión o discriminación. Como nosotros podemos observar, el artículo 88 de la Constitución ecuatoriana nos da un campo de acción amplísimo para nosotros poder presentar una acción de protección de derechos, como ustedes pueden ver. Y precisamente, debido a este campo amplísimo que nos da el artículo 88 respecto a la acción de protección, es que se genera el problema que estamos viviendo actualmente dentro de la realidad constitucional ecuatoriana, ¿verdad? Un proceso de ordinalización permanente de la acción de protección. Todo, absolutamente todo, se vuelve un proceso constitucional. ¿A qué se debe aquello? A una mala interpretación de lo que dice la disposición normativa constitucional, a no realizar una interpretación sistemática de la Constitución, a no observar que la propia Constitución determina que se deben respetar las formas procedimentales de determinadas acciones y a interpretaciones extensivas realizadas por muchos de los operadores de justicia. Continuamos. Bien. ¿Cómo nosotros, entonces, logramos realizar una interpretación armónica de esta disposición contenida en el artículo 88 relacionada con la figura de la acción de protección? A través, miren ustedes, de normas reguladoras. Y esas normas reguladoras están dadas a su vez por el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías, que guarda, miren ustedes, una relación sistemática. ¿Con qué? Con el propio contexto de la ley, pero también con la Constitución de la República y con el modelo de Estado. ¿Qué nos dice el artículo 39? El objeto de la acción de protección será más bien el amparo directo y eficaz de derechos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos que no estén amparados por acciones de habeas corpus, acceso a la información, habeas data, incumplimientos, primera protección y extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. ¿Qué es lo que nosotros podemos colegir de este contraste del artículo 88 frente al artículo 39? Que miren, el artículo 39 ya termina, de cierta manera, regulando o limitando aún más la institución de la acción de protección de derechos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha realizado en virtud de aquello? Miren, se ha brindado una herramienta normativa que permite a los intérpretes poder descender esta norma macro del artículo 88 en una norma más efectiva, más específica, que permita su aplicación. Bajo este contexto, miren, tenemos delimitaciones en donde se establece claramente que si yo ya presenté una acción de incumplimiento, pues ya no podré presentar una acción de protección de derechos, ¿verdad? Porque estaré abusando del sistema en aquel sentido. Entonces, miren, se generan estos elementos interpretativos. ¿Con qué más nos encontramos? Miren, la norma amplia que está consagrada en el artículo 88 que establece la garantía, a su vez también encuentra limitaciones expresadas a través de la ley orgánica. Y el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías, a su vez, establece cuáles son los requisitos para que proceda una acción de protección de derechos. Y dice que la acción de protección podrá presentarse cuando concurran estos requisitos. Primero, que se dé la violación de un derecho constitucional. Segundo, cuando provenga de una acción o omisión de una autoridad pública o de un particular de conformidad con el artículo siguiente. Tercero, la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. Siguiente. En virtud de aquello, nosotros podemos ver cómo el legislador ha ido delimitando esta figura de la acción de protección de derechos. ¿Qué es lo que hizo el legislador respecto a la norma constitucional? Una interpretación, miren ustedes.
Lo estamos viendo como un órgano autorizado, en este caso, el órgano legislativo está realizando una interpretación de la disposición normativa constitucional con un objeto prioritario. ¿Cuál es el objeto? Precisamente hacer efectiva esta garantía jurisdiccional. Ustedes se preguntarán, pero bueno, si yo tengo una norma contenida en la Constitución de la República, ¿verdad? Y por otro lado tengo una norma contenida en una ley, en este caso la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ¿acaso no debería aplicar la norma jerárquicamente superior que es la Constitución? Generalmente se plantean ese interrogante, ¿verdad? Entonces, ustedes podrían decir que las disposiciones contenidas en el artículo 8, por ejemplo, en el artículo 14, en el artículo 39 de la Ley Orgánica debieren ser inconstitucionales, prima facie, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Miren ustedes, nosotros estamos realizando una interpretación falaz respecto a esa disposición normativa contenida en la Constitución de manera general. ¿Por qué? Porque dentro del ámbito interpretativo integral, nosotros debemos recordar que existen garantías normativas que permiten la protección de derechos constitucionales. Y en aquel sentido, las garantías normativas están dadas también a través de ¿qué? De normas que produce el legislador, que produce el ejecutivo, que produce los municipios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede frente a aquello? Miren, filtros regulativos que permiten la protección de derechos constitucionales. El artículo 88 es una norma abierta, es una norma de textura amplia, consagra una institución jurídica, ¿no es cierto?, de manera general y de manera amplia. Pero para poder ser efectiva esta acción, esta garantía de la acción de protección de derechos, yo necesito una serie de herramientas jurídicas. Esas herramientas jurídicas, a su vez, están dadas a través de las disposiciones normativas contenidas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Esto se denomina en la doctrina como filtros regulativos. Se está regulando de cierta manera el ejercicio de un derecho. Y ojo, una cosa son los filtros regulativos y otra cosa son los filtros restrictivos. Si yo tengo un filtro regulativo, aplicaré un criterio de interpretación armónica con la Constitución, aplicaré un principio de interpretación en donde exista una favorabilidad al legislador, el principio pro legislatore, el principio de conservación del derecho. Pero si me encuentro con que un filtro es restrictivo, declararé a su vez la inconstitucionalidad de una determinada norma. Nosotros, miren, a través de la técnica de interpretación podemos ir señalando cuáles son filtros regulativos o cuáles pueden ser filtros restrictivos de derechos constitucionales. Continuando con lo que menciona la Ley Orgánica respecto a la acción de protección de derechos, nos encontramos que el artículo 41 determina en qué casos es improcedente esta acción de protección. Y nosotros podemos observar en el artículo 42 los casos de improcedencia. Avancemos. ¿Qué nos conlleva estas disposiciones normativas en el ámbito constitucional? A emplear cada vez y de manera más técnica estos métodos y reglas de interpretación constitucional. Como ustedes pueden ver, las normas constitucionales, al ser normas de textura abierta, al ser normas amplias, generan un problema interpretativo complejo, ¿verdad? Y absolutamente todo está desarrollado a través de derechos constitucionales. Al estar absolutamente todo desarrollado a través de derechos constitucionales, nosotros nos vamos a encontrar con normas infraconstitucionales que en muchas ocasiones parecería que están en contradicción con la Constitución de la República. Leí allí precisamente la experticia de los intérpretes para saber identificar cuándo son inconstitucionales o cuándo se debe realizar una interpretación armónica y sobre todo sistemática de la Constitución. Y es precisamente esta interpretación sistemática la que nosotros debemos siempre tomar en cuenta. El día de ayer formulaban una inquietud y decían, por ejemplo, ¿cuándo utilizo o cuándo no utilizo la ponderación de derechos? ¿Recuerdan ustedes? La respuesta a ese interrogante solamente se puede dar a través de un caso concreto, a través de las particularidades y los elementos fácticos que se presenten dentro de un panorama para el intérprete. Pero miren,
Lo que sí nosotros no podemos olvidarnos jamás es que cualquier tipo de interpretación que nosotros realicemos no puede ser una interpretación aislada. En muchas ocasiones, lo que se hace por parte de distintos intérpretes, jueces, abogados en libre ejercicio, funcionarios públicos, es realizar interpretaciones aisladas y antojadizas. Tengo un conflicto entre dos disposiciones normativas, miren ustedes. ¿Qué es lo que se hace en muchas ocasiones? Tomar el extracto, ¿no es cierto?, ni siquiera la norma en su conjunto, sino el extracto de la norma que me conviene para generar de cierta manera una posición jurídica favorable. Esto no puede hacerse. Siempre nosotros debemos realizar una interpretación sistemática. Debemos observar y debemos pensar a la Constitución y al derecho derivado de la Constitución como un todo armónico, como un sistema conjunto. En aquel sentido, nosotros también debemos observar cuando estamos realizando tareas interpretativas los efectos que van a generar nuestras decisiones. Miren, porque esto de la interpretación y esto de las garantías jurisdiccionales va mucho más allá de un simple lirismo del Estado constitucional ecuatoriano. Nosotros, cuando estamos interpretando, sobre todo de manera consciente y de manera responsable, este modelo de Estado, debemos ser precisamente bastante, se puede decir, concretos y bastante responsables a la hora de tomar decisiones interpretativas. Pongamos un ejemplo que se ha evidenciado dentro de una realidad ecuatoriana. Miren, por ejemplo, un juez de garantías jurisdiccionales que emite una sentencia en acción de protección de derechos, ¿verdad? En un momento determinado determina que el sujeto X ha sufrido la vulneración de su derecho, qué sé yo, al trabajo por cuanto fue discriminado esta persona y por lo tanto ordena que se le reintegra su puesto de trabajo al sujeto X y que adicionalmente se le otorgue la cantidad de $1.000.000 por concepto de reparación material. ¿Qué diríamos nosotros de manera general? Miren, un juez bastante garantista, ¿verdad? ¡Wow! Una maravilla este juez. Pero ¿qué sucede en la realidad pragmática y real? Es un juez que no pensó en las consecuencias que devienen de su sentencia constitucional. Recordemos que las sentencias constitucionales son de directo, inmediato y obligatorio cumplimiento, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Se emite una sentencia de este tipo y a la hora de ejecutarla resulta que se pide el informe al Ministerio de Economía y simplemente no hay dinero, no hay recursos, no hay presupuesto o no hay partida al respecto. Miren, el juez garantista de derechos, ¿no es cierto?, a través de su interpretación garantista de la Constitución,